Evidentemente, la pandemia nos ha obligado, o al menos durante el confinamiento nos obligó a quedarnos en casa. Los museos se cerraron, evidentemente, y incluso después en el proceso de desescalada, pues también han estado a distintas velocidades, ¿no? Es una circunstancia que hemos vivido todos, no solo los críticos de arte. Yo creo que en gran medida nuestras problemáticas dependen de los medios, las plataformas en las que ejerzamos nuestra labor. Yo que ejerzo principalmente en prensa escrita, en papel, ¿no? Pues se entendió que no tenía sentido cubrir exposiciones que no se podían visitar, entonces dejamos de escribir durante pues, un mes y medio, 2 meses aproximadamente. Esa quizás fue la principal causa, ¿no? Después, una vez que se desescaló, ¿no? Y adquirimos cierta normalidad, pues a principios de verano del año pasado, pues la problemática era pues la falta de papel. Evidentemente había una derivación económica de la crisis sanitaria, una derivación hacia la crisis económica, podríamos hablar, y evidentemente hay medios que sufrieron mucho, escasez de páginas, con lo cual pues la cadencia con la que escribíamos pues verdaderamente se amplió y escribíamos menos que antes, ¿no? Por lo general, ¿no? Yo creo que esas han sido las principales circunstancias. Después, la vuelta a una cierta rutina, una cierta normalidad, pues ha venido a regularizar de nuevo nuestra labor. Hablo de papel, ¿no? Otra cuestión es escribir en blogs, en webs o en plataformas digitales. Bueno, principalmente un poco lo que le ha pasado a todo el mundo. La actividad se ha detenido, la actividad cultural, como el resto de actividades, se detuvieron durante la cuarentena y eso provocó que las distintas programaciones de los centros de arte, museos, etcétera, galerías, no se pudieran desarrollar con normalidad. Claro, eso hizo que el periodismo en cultura, tanto la crítica como el periodismo cultural, se detuviese y se enfocase a otros aspectos. Por ejemplo, durante la pandemia se habló mucho de cómo el arte nos estaba ayudando a sobrellevar la situación, ¿no? Y de lo necesario que era y que con la pandemia nos estábamos dando cuenta de que cine, literatura, artes plásticas estaban siendo fundamentales para llevar esa situación, ¿no? Pero claro, a nivel de crítica, la crítica exige una temporalidad expositiva, exige ir al espacio expositivo para ver la exposición y poder escribir sobre ella. Todo eso se detuvo, se paralizó. Y los críticos de arte trasladamos nuestros espacios de escritura de los periódicos, los trasladamos a las redes sociales, porque era el único sitio en el que podíamos contar cosas de una manera, bueno, que llegase a la gente, ¿no? El papel se convirtió en un espacio pues casi vetado, ¿no? Por el tema de la pandemia. Las soluciones que pudimos encontrar pues son variadas justamente en función a nuestro lugar, ¿no? En el ejercicio de la crítica de arte en relación pues a los medios, las plataformas. Yo al menos decidí pues todos los días escribir en mis redes sociales un post en el que revisaba un artista, una obra de arte en relación a las circunstancias pandémicas, lo llamé postales de la cuarentena y fue una manera de estar al día, de escribir todos los días, obligarme a escribir todos los días. Eh,
Verás, no lo necesitaba como tal, ¿no? Porque seguí impartiendo clases en la universidad y tenía todos mis días, por fortuna, ocupados, ¿no? Pero era la manera de mantener, de cierta manera, pues no sé, la musculatura crítica tonificada, por decirlo de alguna manera. Después le di un poquito más de vida a mi blog, un blog que abrí en 2012 en paralelo a mi labor en distintos medios escritos, ¿no? Y que se había resentido en los últimos tiempos pues por falta de tiempo y dedicarle más atención. Vivifiqué un poquito el blog y después en la Universidad de Málaga tenemos un proyecto de innovación educativa, crítica de arte UMA, y tenemos una plataforma, Apuntes de Arte, que pusimos en marcha en 2019. Está funcionando maravillosamente bien, la realizan los alumnos con la participación, con el concurso de los profesores que estamos en este proyecto de innovación educativa, capitaneados por Carmen González Román, y entendimos que debíamos forzar los contenidos, generar más oferta, por aquello de lo que se habló durante la pandemia, durante la parte más intensa de la pandemia, ¿no? Que la cultura pudiera estar ahí y servir casi como un apoyo, una vía de evasión, como queramos verlo, ¿no? De tal manera que hicimos muchísimos podcasts, incluso los profesores que participábamos en el proyecto y que hasta entonces habíamos mantenido un papel de consejo editorial, ¿no? Pues participamos con distintos podcasts. Muchos llegamos a la conclusión de que si no podíamos escribir en papel, las redes sociales se convertían en una buena alternativa. Y bueno, mucho hicimos eso. Trasladamos nuestras palabras de los espacios periodísticos tradicionales a redes sociales como Facebook, Instagram, sobre todo Instagram. Bueno, muchas de estas soluciones que al menos yo tomé durante los primeros meses de la pandemia, ¿no? Obligado justamente, pues porque no podíamos ver exposiciones, estaban cerrados los museos, centros de arte, pues como tal tuvieron una acogida verdaderamente positiva y después está la parte, digamos, personal del asunto. A mí me vino muy bien hacerlo. Con la vuelta a cierta normalidad, con la recuperación de páginas, de la rutina de poder escribir, ¿no? Meses después de la desescalada, de aquella primera desescalada en el verano del año pasado, pues se volvió a la normalidad. Entonces fui desechando todas esas soluciones. Es decir, el blog volvió en cierta manera pues a perder la velocidad que había adquirido en la pandemia, en el confinamiento. Pues los podcasts, pues bueno, como se volvió a la normalidad, los alumnos retomaron pues el hábito de escribir crítica de arte en apuntes de arte, con lo cual ya los profesores evidentemente nos volvimos a echar a un lado, y las postales de la cuarentena pues ya entendía que no tenía muchísimo más recorrido, ¿no? Fueron unas 60, 70, no las recuerdo ahora, y dejé de escribirlas, ¿no? Recuperé, digamos, mi participación habitual pues en Sur y en ABC Cultural, con lo cual esas soluciones que encontré pues fueron verdaderamente coyunturales, ¿no? Bueno, la verdad es que la actividad más o menos ha regresado a su normalidad y ahora mismo pues seguimos combinando los espacios de crítica en redes sociales con los espacios de crítica en papel. Entonces, yo creo que durante la cuarentena propuestas como la que desarrolló Juan Francisco son muy interesantes y nos permitían seguir en contacto con el tema del arte y la cultura, bueno, pues a través de lo virtual. Yo, por ejemplo, sigo escribiendo crítica en Diario de Sevilla, es decir, parece que el papel ha vuelto otra vez a moverse cuando ha regresado la actividad, los centros de arte han regresado a su actividad normal y los críticos de arte y periodistas pues seguimos haciendo nuestro trabajo en papel, por suerte.
muchísimas de estas soluciones que tomé fueron respuestas casi que inmediatas e instantáneas, ¿no? Especialmente al confinamiento. En el momento en que paulatinamente se fue recuperando cierta normalidad y pude volver a ejercer la crítica de arte pues con asiduidad, semanalmente en mis medios de referencia, ¿no? Pues fui dejando estas soluciones. Respecto a las postales de la cuarentena, bueno, pues también soy muy activo en redes sociales, con lo cual tampoco era una cosa absolutamente nueva y que sigo escribiendo en redes sociales y haciendo pues posts verdaderamente críticos, de exposiciones de las que no voy a poder cubrir en papel. El podcast, bueno, pues apareció como una posibilidad ahí, que no la desdeño, pero que actualmente no estoy desarrollándola. Fue una cuestión, ya os digo, para una coyuntura muy concreta. Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho. La situación pandémica nos ha puesto a todos en, en una cuerda floja, ¿no? Y en una necesidad de reinventarnos profesionalmente y de hacer llegar nuestros mensajes al mayor número de personas posible. Entonces yo creo que es un aprendizaje que en situaciones similares podríamos volver a emplear. Pero la verdad es que espero y deseo de todo corazón no tener que volver a utilizar exclusivamente las redes sociales para hablar de arte, porque bueno, el papel es mi medio favorito al final. A mí personalmente me gusta muchísimo escribir en papel, quizá porque soy una nostálgica o un poco vintage, no sé, pero yo prefiero escribir como periodista en papel. Para mí es más motivante, me motiva más escribir en papel que en espacios virtuales, aunque por supuesto eh, proyecto toda mi labor profesional en mi red Instagram. Así que bueno, sí, mantendremos esa producción virtual que manteníamos ya antes de la cuarentena, pero cómo escribir en papel, desde mi punto de vista, no hay nada.